nuevamente. Muchísimas gracias por estar conectados. Tenemos otro jueves de retina de la Sociedad Argentina de Retina y Vitrio. Hoy vamos a hablar de mácula, básicamente de retinopatía diabética y edema macular diabético, con el doctor Furnosola Federico, un gran amigo de Rosario, y de degeneración macular relacionada a la edad, con manejo de fluido, casos clínicos y actualizaciones del doctor José Luna Pinto. Desde ya le agradecemos infinitamente el momento que hoy está viviendo el doctor, y a pesar de eso, por el fallecimiento de su señora madre, el doctor José, un gran amigo, sostuvo su presentación. Así que, José, desde el alma te agradecemos infinitamente, compartimos el dolor y realmente te agradecemos que estés con nosotros hoy. Desde todo corazón te lo digo públicamente. Bueno, hoy el día de hoy Novartis nos auspicia, así que bueno, damos la bienvenida a todos, y bueno, le damos paso a Federico para que empiece su tema. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Ahí estamos. Bueno, en nombre de Andrés, quiero agradecerle a toda la comisión directiva de la SARIP por la invitación para compartir este espacio, y al laboratorio Novartis por el auspicio. Como hablábamos recién, en momentos en donde tenemos la cabeza muy ocupada con la pandemia del COVID-19, no deberíamos perder de vista otra pandemia que provoca mucho mayor número de enfermos a nivel mundial, mucho mayor número de muertos y mucho mayor número de personas que quedan con secuelas o discapacitadas que la pandemia del COVID-19. Y que el pronóstico a futuro de esta pandemia, que ya nos aqueja hace muchos años de la diabetes, es mucho más oscuro inclusive que el del COVID-19. Si bien el título de la charla es tratamiento farmacológico de la retinopatía diabética y el edema macular diabético, nobleza obliga, me tomé el atrevimiento de poner 2 o 3 slides del tratamiento de la panfotocoagulación con láser para la retinopatía diabética. Hace ya medio siglo que estos dos estudios, el DRS en la década del 70 y el ETDRS en la década del 80, nos marcaron pautas que son totalmente vigentes al día de hoy en relación a que la panfotocoagulación con láser cambia la historia natural de la enfermedad y detiene la progresión de la retinopatía diabética. Estos estudios nos dicen también que el momento adecuado para realizar la panfotocoagulación con láser fundamentalmente es cuando el paciente tiene una retinopatía diabética no proliferativa en adelante, pero ese es el ideal. ¿Y por qué eso? Porque en ese momento el paciente tiene un 52% de riesgo de proliferación en 12 meses y un 35% de riesgo de ceguera legal en 24 meses, con lo cual estos pacientes necesitan un tratamiento urgente con láser. Dicho tranquilo con mi conciencia ya por lo que tenía que decir de la panfotocoagulación con láser, vamos a empezar a hablar ahora del tratamiento farmacológico de estas dos patologías. Y nos remontamos allá por el año 2008, se iniciaron los protocolos de RISE and RIDE, que son dos estudios gemelos, en donde se evaluó el ranibizumab en comparación con el placebo para el tratamiento del edema macular diabético. Realmente los grupos tratados con esta droga mostraron una significativa mejoría del edema y una significativa mejoría de la agudeza visual, y esto determinó la aprobación de esta droga para el tratamiento del edema macular diabético. Ya estaba aprobada para la degeneración macular neovascular. Más allá de esto, durante el transcurso del estudio se fue viendo cómo los pacientes no solamente mejoraban mucho su edema, sino que iban mejorando mucho su retinopatía a lo largo de los 36 meses, en los cuales recibieron 36 inyecciones de ranibizumab. Si vemos las imágenes de arriba, son imágenes de pacientes al inicio del estudio, y vemos en las imágenes de abajo los mismos ojos luego de 36 inyecciones cómo mejoraba muchísimo el edema, pero también mejoraba el nivel de retinopatía.
Esto llevó a que, miren, otro caso, realmente esto más impactante todavía, este paciente al ingreso, ¿no es cierto?, una retinopatía proliferativa, como luego de 36 inyecciones pareciera que la retinopatía desapareció o que se curó de la retinopatía, muy pocos hallazgos en el fondo de ojos, está bien a costa de 36 inyecciones, pero realmente el cambio es impresionante sin un solo impacto de láser. Esto llevó a que en agosto del 2014, Genentech, dueño de la licencia y de la patente del ranibizumab, hiciera una presentación a FDA solicitando que se revisen estos dos estudios, RISE y RIDE, y en función de los resultados o los datos que arrojaban, se aprobara el tratamiento de la retinopatía diabética con el ranibizumab, cosa que sucedió unos cuantos meses después. Casi todas las clasificaciones de retinopatía diabética nos dicen que el momento clave del tratamiento de la enfermedad es cuando el paciente tiene una no proliferativa severa porque tiene un 50.2% de riesgo de progresión. Pero creo que es importante anticiparnos un poco, un paso nomás a este estadio, ya que un paciente con una retinopatía diabética no proliferativa moderada tiene solamente un 11.9% de riesgo de progresión. Dicho de otra manera, los pacientes con no proliferativa severa tienen 5 veces más riesgo de progresión que los pacientes con retinopatía no proliferativa moderada. Casi todas las clasificaciones que usamos en nuestros consultorios tienden a ser lo más sencillas posible para permitirnos muy rápidamente determinar qué es lo que necesita, qué estadio de retinopatía tiene el paciente, qué grado de edema tiene, si necesita tratamiento, si no necesita tratamiento, y muchas veces cuanto más simple más nos ayudan. Ahora, si queremos evaluar progresión de la retinopatía, debemos complejizar un poco la clasificación, y para eso se estableció lo que es el Diabetic Retinopathy Severity Scale Score, que es una clasificación que utiliza un algoritmo en donde, en función de los hallazgos del fondo de ojos del paciente, clasifica cada uno de los ojos del paciente en un determinado nivel dentro del score. Y cada nivel dentro del score se lo correlaciona con un nivel de con un grado de retinopatía. Cuanto más bajo es el nivel del score, más leve es el nivel de retinopatía, y cuanto más avanzado o más alto es el nivel del score, más avanzado es el nivel de retinopatía. Esta es una gráfica que me pareció muy interesante cuando la vi, porque una cosa es lo que dicen las clasificaciones, lo que nos dice el ETRS, pero esto es lo que nos dicen los pacientes. Estas son encuestas de calidad de vida que usamos mucho en los protocolos de investigación, cada 3 meses se los hacemos a los pacientes en los fase 3, y son un cuestionario en donde se le pregunta cuán fácil o difícil son sus actividades, y el paciente va asignando un puntaje. Lo que vemos en cuanto a la respuesta de los pacientes, que hasta el nivel 43 del score, que es una retinopatía no proliferativa moderada, los pacientes nos responden de que su calidad de vida es muy buena, es muy alta, y está casi sin alteraciones respecto de un paciente que no tiene retinopatía. Ahora, fíjense cómo a partir del nivel 43, cuando avanza hacia un 47 o un 53 de retinopatía diabética no proliferativa severa, se caen a pedazos la respuesta de calidad de vida del paciente en función del empeoramiento de su función visual. Existen muchos estudios y muchos metaanálisis que evalúan a los antiangiogénicos, tanto para la retinopatía diabética como para el edema macular diabético, y la mayoría de ellos concluyen que los anti-VEGF produjeron mejorías similares en el Diabetic Retinopathy Scale Score en relación al láser, independientemente de la droga que se usó e independientemente del régimen de tratamiento que se empleó. A los pacientes les fue mejor con los antiangiogénicos que con el láser. Vamos a revisar algunos de estos estudios. Uno de los primeros fue el estudio RESTOR, que comparó el ranibizumab contra el láser, mostrando una gran diferencia de ganancia de visión dentro de los grupos tratados con ranibizumab
en función del láser, esto dado por la disminución del edema macular que presentaron los pacientes. Otro estudio interesante es el protocolo I, que al ranibizumab y al láser le agrega, por un lado, la triamcinolona. Vemos en la evolución de la agudeza visual también una mejoría muy significativa a favor del ranibizumab y el láser, ya sea pronto, realizado en forma pronta o tardía, y en contrapartida la triamcinolona y el láser mostrando agudezas visuales finales bastante bajas o bastante cercanas al baseline. El protocolo I, además de evaluar la ganancia de visión en función de la reducción del edema macular diabético, también evaluó el grado de regresión de la retinopatía diabética, y en todos los casos mostró una reducción del riesgo de progresión en los grupos de pacientes tratados con ranibizumab. Otro protocolo interesante para evaluar es el protocolo S. El protocolo S lo que hace es discriminar a aquellos pacientes que tenían edema macular. Si ven a la izquierda y abajo, los pacientes que presentaban edema macular diabético en baseline, un 22% de pacientes, y separarlos del otro grupo de pacientes sin edema macular diabético en baseline, un 78% de pacientes. Comparo el ranibizumab con el láser. Como era de esperarse, el grupo de pacientes tratado con láser casi no tuvieron diferencias, diferencias o ganancias de visión, y el grupo tratado con ranibizumab realmente mostró un resultado de ganancia de visión muy pobre. ¿A qué se debe esto? A que, lo que veíamos en el primer slide, la mayoría de los pacientes no tenían edema al inicio, pero si tomamos ese 22% de pacientes que tenían edema macular en baseline, vemos que tuvieron una ganancia de visión cercana a las 8 letras, y esto se correlaciona mucho con los resultados que nos mostraron Rice, Wright, Restor y que veíamos en el protocolo. Los pacientes tratados con láser, una ganancia también esperable de 1.9 letras. Y si tomamos ese 78% de pacientes que no tenían edema macular al inicio, prácticamente no tuvieron diferencias de visión, entre apenas 2 letras entre el grupo tratado con láser y el grupo tratado con ranibizumab, porque estos pacientes tenían la vara de agudeza visual muy alta, eran pacientes que no tenían edema al inicio, y si vemos las gráficas estadísticas, estos pacientes tenían muy buenas agudezas visuales al inicio, es decir, tenían muy poco por ganar. El protocolo S también evaluó el grado de regresión de la retinopatía diabética, y vemos que casi un 50%, un poco menos, 46-47% de pacientes con y sin edema tuvieron, tanto a 1 año como 2 años, una regresión de 2 pasos o 2 steps en el nivel de retinopatía. Y mayor aún, casi un 30% de pacientes tuvieron una regresión de 3 steps, lo cual es un cambio muy significativo en la retinopatía diabética de estos pacientes. Algo que me llamó bastante la atención cuando vi los resultados de este estudio fue la diferencia en cuanto al porcentaje de vitrectomías que se requirieron en el grupo de ranibizumab contra el grupo tratado con láser. Honestamente no esperaba esta diferencia, que es estadísticamente significativa, de un 4% contra un 15%, y se debió fundamentalmente a que el grupo de pacientes tratado con ranibizumab tuvieron un porcentaje bastante menor de incidencia de desprendimiento de retina y de hemorragia vítrea. Y como dijimos anteriormente, hubo un 47% de pacientes del grupo tratado con ranibizumab que lograron, casi la mitad de ellos, una regresión de 2 steps en el nivel de retinopatía. El protocolo T nos agrega otras 2 drogas más. Lo interesante es que aquí analiza las 3 drogas que tenemos en el mercado, y realmente nos muestran resultados de ganancia de visión y de disminución del edema macular muy buenos y muy similares en las 3 drogas.
Y al evaluar el grado de regresión de la retinopatía, también nos demuestra este estudio que a las 3 drogas les fue muy bien en cuanto al nivel de mejoría de los niveles de retinopatía de los pacientes, tanto los que tenían retinopatías no proliferativas como los que tenían retinopatías proliferativas. Con las 3 drogas les fue bastante bien. Si recuerdan, al principio hablábamos del estudio RISE and RIDE, que son los que llevaron a la aprobación del ranibizumab para edema macular diabético. Una vez que terminó este estudio con 500 pacientes, se les ofreció ingresar a un protocolo de extensión, que fue el estudio OLE, Open Label Extension, que trató a los pacientes mensualmente, ¿no es cierto?, pero con una estrategia de PRN, hasta el mes 60. Lo que se observó en este protocolo de extensión es que un 75% de los pacientes tratados con ranibizumab con niveles de retinopatía 47 a 35, no proliferativa, moderada a severa, tuvieron una mejoría de 2 steps al mes 12 y que lograron mantener esta mejoría al mes 36. Bien. A su vez, una vez que finalizó el estudio, el protocolo, y se pasó al protocolo de extensión, hubo un 75% de pacientes que lograron mantener su nivel de retinopatía logrado al mes 36 con algunas inyecciones adicionales, pero hubo un 60% de pacientes que lograron estabilizar su retina y mantener el nivel de retinopatía que habían, la regresión que habían conseguido durante los primeros 36 meses, hasta el final del estudio sin ninguna inyección adicional. Aquí vemos algunos casos, un paciente que ingresa al estudio con una retinopatía no proliferativa severa, después de 36 inyecciones se estabiliza en no proliferativa leve, y solo con necesitó 4 inyecciones en el año siguiente para poder mantener este mismo nivel de retinopatía. Y otro paciente con características similares, retinopatía no proliferativa severa al ingreso, sale del estudio al mes 36 con retinopatía no proliferativa leve y no necesita ninguna inyección para poder mantener este nivel de retinopatía hasta el mes 45. Otro dato importante que nos arroja este estudio OLE es que nos permite establecer un factor pronóstico en cuanto a la regresión de la retinopatía diabética en función de cómo les fue a los pacientes con las primeras inyecciones de ranibizumab en relación a su edema macular diabético. Es decir, lo que nos dice el estudio es que aquellos pacientes que al mes 3 del estudio, con la dosis de carga de las primeras 3 inyecciones, lograron estar sin edema, tuvieron un mucho mejor pronóstico en cuanto a la evolución o la regresión de su retinopatía diabética en relación a aquellos pacientes que no lograron secar sus máculas al mes 3. Algo que quise agregar respecto de lo que se viene a futuro con el brolucizumab, esta nueva molécula que fue aprobada del laboratorio Novartis, que fue aprobado por FDA el año pasado para el tratamiento de la degeneración macular neovascular. Es un anticuerpo que se caracteriza por ser mucho más pequeño que un fragmento de anticuerpo que es mucho más pequeño que el fragmento del Lucentis, prácticamente la mitad, con 24 kilodaltons de peso molecular. Y este tan pequeño tamaño de anticuerpo permite lograr concentraciones molares intravítreas mucho más altas, es decir, mucha mayor cantidad de droga en el vítreo con la misma cantidad, digamos, de dosis de inyección, y esto permite bloquear una mucha mayor cantidad de moléculas de VEGF que permitiría una prolongación del efecto a mayor largo plazo. Lamentablemente no tengo resultados para mostrarles respecto de edema macular, de esta droga en edema macular diabético, porque los estudios de fase 3 están corriendo en este momento. Somos 200 centros en 36 países. Argentina nos tocó participar en el estudio Kestrel, hay muchos centros de Argentina participando, y los pacientes recién están llegando al año de tratamiento, por lo cual no
no tenemos resultados todavía preliminares sobre esta droga. Para ir terminando, quería ponerles algunos casos para la discusión. La verdad que traté de elegir algunos casos como para discutir criterios, cosas que son muy comunes, que se plantean, o que por ahí los residentes nos preguntan, bueno, ¿vale la pena inyectar? ¿No vale la pena inyectar? Hicimos 6 inyecciones, seguimos tratándolo, ¿cuándo parar? ¿Cuándo seguir tratando? Y elegí algunos casos en función de esto. Este primer paciente con un edema macular diabético terrible, costó encontrar alguna imagen que entrara todo el edema en el OCT, los dos ojos casi iguales, uno 1057 micras, el otro 1112 micras, y 2060 de agudeza visual. Creo que uno podría plantearse realmente si se justifica en este paciente tratarlo, más que nada por el deterioro que tiene en casi todos los estratos de las capas de fibras, superficiales, profundas, la cantidad de edema que tiene. Bueno, a este paciente decidimos darle su oportunidad de tratarlo y fíjense las fechas, 20 de noviembre de 2018 no se trató ahí, se trató como 15 días después. La foto siguiente es de unos 7 días post tratamiento. El resultado anatómico es increíble, la diferencia de imagen de los OCT es increíble, la agudeza visual la misma. El paciente nos refería ya a la semana estar viendo mucho mejor, por más que la agudeza visual que constatábamos es la misma. Decidimos hacerle algunas inyecciones más y vemos cómo ya para julio la retina se seca totalmente, mucho antes había secado que julio, mostrando un grado de atrofia importante de las capas de fibras, pero con una mejoría de agudeza visual que uno diría, bueno, 20/80 no ha estado, pero para alguien que estaba en 20/60, haber pasado los dos ojos a 20/80 es un montón. En ETDRS estos son 13, 14 letras, que es muchísimo para la calidad de vida de este paciente que realmente estaba muy imposibilitado. Otro caso, también un edema importante, edema macular cistoideo con desprendimiento epitelio pigmentario, desorganización importante de las fibras y 20/80 de agudeza visual. Empezamos a tratarlo en diciembre de 2018. Vemos cómo ya para abril, después de 4 o 5 inyecciones, había mejorado mucho, y bueno, y ahí nos planteamos también el paciente, bueno, mejoré un montón, vale la pena seguir tratándome. Le insistimos en continuar con las inyecciones mensuales, y este paciente en octubre de 2019 se estabiliza en 20/32 de agudeza visual. La realidad es que con la mejoría que había tenido, ya este ojo, siendo su ojo bueno, podía casi permitirle obtener un carnet de conducir. Insistimos con seguir tratándolo, y la realidad es que al día de hoy que lo seguimos al paciente, a pesar de que le hicimos unas cuantas inyecciones más, la agudeza visual se mantuvo en 20/32, el OCT fluctuó un poco, a veces un poco mejor, a veces un poco peor, pero más o menos se mantuvo igual. Y este otro caso, con 20/40 de agudeza visual, empezamos a tratarlo en diciembre del 2018, para mayo el OCT estaba prácticamente igual, la agudeza visual sí había mejorado, a veces no encontramos un correlato entre las imágenes tanto de OCT o bueno, geografía si se le quiere, y la agudeza visual. A veces mejora mucho el OCT y no la agudeza visual, otras veces es al revés, acá mejoró bastante la agudeza visual y el OCT no tanto. Por cuestiones personales la paciente no se pudo seguir tratando, pero sí pudimos seguir la evolución de esta paciente mensualmente, y vemos como un año después, sin ninguna inyección adicional, la paciente mantuvo prácticamente el mismo OCT y la misma agudeza visual. Y el último caso que les traje que creo que también es para discutir respecto de la estrategia de tratamiento, es qué hacemos con este paciente, ¿lo inyectamos o lo operamos? Realmente muestra signos de tracción evidentes, sobre todo en el haz papilomacular, probablemente una proliferación fibrovascular que viene de la papila y que está traccionando, mostrando signos de tracción evidentes sobre la mácula, una membrana epirretinal también que seguramente está produciendo edema, y su diabetes de base.
Estos casos creo que las opiniones podrían ser bastante divididas, algunos optarían por operarlos, otros por tratar el edema y ver qué pasa. En lo personal yo no tengo las imágenes de seguimiento de este paciente, pero en un caso así preferiría tratarlo con antiangiogénicos, ver cómo se acomoda el edema y dejar la vitrectomía para una segunda instancia si no hay una buena respuesta, sobre todo también por los riesgos de realizar el peeling de esta membrana epirretinal con un quiste tan grande, prácticamente subfoveal o yuxtafoveal, con una probabilidad de estrechamiento durante el peeling muy alto y que el paciente termine con un pseudo agujero macular ahí en la fobia o yuxtafoveal y probablemente una agudeza visual que, a pesar de la vitrectomía, no mejore. Yo creo que en el riesgo-beneficio me inclinaría a probar en este caso, más allá de los signos de tracción evidente que hay, por un tratamiento antiangiogénico y como segunda instancia la vitrectomía. Como conclusión es decirles que el láser continúa siendo el gold estándar de tratamiento para la retinopatía diabética, sobre todo en el contexto social, económico, educativo y cultural de nuestros pacientes. Creo que es difícil encarar un tratamiento de la retinopatía diabética en nuestro medio con antiangiogénicos. Los antiangiogénicos sí son el gold estándar del tratamiento para el edema macular diabético. Los antiangiogénicos son una excelente alternativa de tratamiento para la retinopatía diabética cuando las condiciones del paciente son las adecuadas. Y los tratamientos con antiangiogénicos en el edema macular diabético, creo que es importante la individualización del tratamiento para cada paciente, porque como vimos en los ejemplos, no todos responden igual, no todos tienen el mismo comportamiento y más allá de tratar de estandarizar los tratamientos, muchas veces creo que el tratamiento individualizado es lo ideal. Y por último, tanto en retinopatía diabética como en el edema macular diabético podemos predecir la respuesta de los antiangiogénicos, esperando una mejor respuesta del edema macular diabético cuando los pacientes tienen niveles de retinopatía diabéticas leves, y esperar una mejor respuesta de regresión de la retinopatía diabética en pacientes que al mes 3 resolvieron completamente el edema macular diabético. Muchas gracias. Bueno, muy buena charla, Federico. Mucha información, muy completa, muchos datos. Creo que todos vamos a coincidir que la panfotocoagulación láser en nuestro medio sigue siendo la elección. No sé si alguno de ustedes tiene experiencia en tratamiento de la retinopatía diabética con los antiangiogénicos. Nos puede contar su experiencia, pero es difícil hoy pensar en los antiangiogénicos como tratamiento de elección, ¿no? Obviamente sí en el edema macular diabético. No sé si alguno de los chicos del panel quiere preguntarle algo a Federico. Yo le quería preguntar a Fede exactamente eso. Fede, muy linda la charla, y ahí mencionabas esto, ¿no? Que puede evolucionar los grados, la estratificación de la retinopatía diabética, y mostraste un caso que no necesitó más inyecciones en el siguiente año y uno que necesitó 4. Y esos fueron ejemplos, pero te quería preguntar si hay algún número o porcentaje de estas dos posibles evoluciones. Mira, no, la realidad es que la regresión se ve. Es muy difícil poder encarar estos tratamientos con nuestros pacientes de consulta habitual, pero los que venimos trabajando hace muchos años en protocolos de investigación, en donde realmente pacientes que les tratamos el edema macular diabético ingresan con sus retinopatías, la regresión se ve. La regresión se ve. Lo que sucede es que, un poco lo que decían las conclusiones, yo creo que es importante, al igual que lo apuntamos también para maculopatía húmeda, individualizar el tratamiento en estos pacientes y ir dando un seguimiento, ¿no es cierto?, y en función de lo que vamos viendo y decidiendo de tratar o no tratar. La realidad es que, por lo que muestran estos estudios, casi un 75% de los pacientes logran estabilizarse. El 60% no requirieron en ese estudio puntual que
que evaluó esto, del 75 al 60% no requirió inyecciones adicionales. Hay un estudio muy interesante de Alain Godric que muestra esto que vos decís, la regresión, pero él hizo RFG en todos estos pacientes y todas las áreas de cierre capilar permanecen. Entonces, pareciera como una bomba de tiempo, ¿verdad? O sea, una regresión clínica, las áreas de cierre están comprobadas que siguen, entonces es como una cuestión de tiempo cuando va a volver a generar retinopatía desde el punto de vista de él. Por eso yo te preguntaba los porcentajes, pero bueno, será para conclusiones de estudios más adelante, ¿no? Sí, ten en cuenta que estos estudios, si bien el estudio duró 60 meses, estos resultados que vimos eran hasta el mes 48. Entonces estamos hablando, sí, en un año no avanzaron, pero ¿qué pasa después? Es difícil saberlo. Creo que tenemos que tener mucha confianza en el paciente, que le vamos a indicar un tratamiento con antiangiogénicos para la retinopatía diabética, como para realmente estar tranquilos de que esa bomba de tiempo que vos hablás y que es totalmente real, no vaya a explotar en un momento que el paciente se perdió. Federico, un par de cosas. Buenísima la charla. De acuerdo con el láser y con tratar a todos los pacientes siempre de antemano, aunque no parezca que el pronóstico es pésimo, siempre hay que tratarlos. Cuando hablas de la calidad de visión, decís el nivel 43, que a partir de ahí empeoran. ¿Eso cómo se correlaciona con la agudeza visual? ¿A partir de ahí es menos de 5 décimas en la diapositiva que mostraste? No, la diapositiva se refiere a, son respuestas, es un score de calidad de vida en el cual el paciente va asignando puntos. El gráfico no muestra una correlación con la agudeza visual, pero si lo haces, son pacientes que ya pierden capacidad, fundamentalmente pierden capacidad de lectura, pierden capacidad de reconocer un rostro que tienen enfrente, pierden capacidad para conducir, y esos te diría que son los 3 factores que más le afectan la calidad de vida. Probablemente estés hablando de más de 5 letras, porque 5 letras es prácticamente una hilera de Snellen. Yo te diría que estás hablando entre 2 y 3 hileras de Snellen, que serían entre 10 y 15 letras aproximadamente. Lo que pasa es que también es variable, depende de cuál era el baseline del paciente. Si el paciente no es lo mismo, si ingresó al estudio con 83 letras que si ingresó con 54 letras. Una caída de 10... Sí, pero igual, la calidad visual se deteriora. Se deteriora, sí. No sé si hay alguna pregunta del panel, Vivi. ¿Se puede preguntar? Yo quería hacer una preguntita. Sí. Preguntar a Cami. Muy buena presentación, Federico. Quería saber qué paciente sería el candidato ideal como para, con retinopatía diabética proliferativa o no proliferativa severa, qué paciente sería el candidato ideal para tratarlo con antiangiogénicos. Mira, creo que pasa más por el paciente que por la retina del paciente. Yo te daría la definición de vulnerabilidad. Paciente vulnerable lo tenés que analizar desde el punto de vista social, económico, cultural y educativo. Si vos ves que el paciente te entiende lo que le estás diciendo, comprende la importancia de concurrir a los controles cuando vos le digas, tiene la disponibilidad para acceder al tratamiento en tiempo y forma cuando lo necesite, creo que es un paciente en el cual si obviamente el fondo de ojo está digamos, una retinopatía no proliferativa moderada, severa, creo que es un paciente ideal. Yo me basaría más en lo primero que te dije, en la vulnerabilidad del paciente, que en el fondo de ojo como primera medida. Si determino que el paciente no es un paciente vulnerable y me va a hacer caso a lo que le diga y tengo pocas posibilidades de perder el seguimiento, bueno, ahí me voy a mirar el fondo de ojos y veo si... Sí, totalmente. Yo creo que también trabajar de manera interdisciplinaria con el diabetólogo y también con un psicólogo muchas veces ayuda. Yo
tuve un caso de un paciente que digamos, por el edema macular tenía retinopatía diabética proliferativa. Hicimos el tratamiento, comenzamos con el tratamiento antiangiogénico y la verdad que tuvo una muy buena respuesta de su retinopatía diabética proliferativa tras la primera aplicación de antiangiogénicos, y bueno, dilatamos un poquito la panfotocoagulación, finalmente lo panfotocoagulamos por una cuestión de seguridad, pero el paciente fue, digamos, muy buen paciente, mejoró, bajó de peso, mejoró la hemoglobina glicosilada, y hasta el día de hoy está muy bien. Eso que Por decís eso depende mucho, como decías, del paciente. Es muy importante porque si el paciente no es vulnerable y te entiende lo que vos le estás planteando del tratamiento, también va a entender todo lo otro que dijiste, que tiene que controlarse mejor, mejorar su glicemia. Y todo ello, obviamente, que es un círculo vicioso positivo, un círculo virtuoso, digamos, que lo va a ayudar tanto en su retinopatía como en su edema y todo lo demás. Hola, Fede. Susi. Susi Mora, ¿cómo estás? ¿Algo? Excelente charla, Fede, y no sabes lo que comparto con vos, porque obviamente los que trabajamos en lugares donde tenemos muchos pacientes vulnerables, donde en realidad hay que ver el paciente y no la retina, o sea, ver la retina pero a través del paciente. Y verdaderamente, la verdad que el 90% de los casos uno se va a dormir tranquila cuando lo panfotocoaguló, porque sabe que en definitiva esto no va a progresar. Tal vez no sea lo óptimo, pero es lo mejor para ese paciente. Ahora es cierto, como dice Cami, en otros contextos socioeconómicos, sí, digamos, el intento en donde el paciente entendió y puede desde todo ángulo adherirse al tratamiento que hagamos, está buenísimo el tema de los antiangiogénicos, pero es bien más que nunca un traje a medida, bien a medida. Es tal cual vos decís. Exacto. Te quería hacer una pregunta, Fede. Vos ahí mostraste un montón de imágenes de OCT con muchos biomarcadores, los puntos hiperfluorescentes, los desprendimientos subepitelio pigmentario, bueno, y todo eso. ¿Cuánta bolilla o cuánta importancia le das tanto en la elección de la droga, si es que le das alguna, como en el seguimiento del tratamiento que aplicás? Mira, un poco como se vio en el la primer foto que mostré, prácticamente que era un volcán más que una mácula, y hasta me planteé de tratarlo o no. Realmente dudé muchísimo que por más que mejore anatómicamente, pudiese mejorar funcionalmente. Y la verdad es que no tengo una droga de elección. La droga de elección es la accesibilidad del paciente, a la que pueda acceder. La que pueda acceder me parece que va a funcionar igual. Algo que no hablé es el Osurdex. El Osurdex realmente no lo uso como droga de primera elección, trato de inclinarme siempre por los antiangiogénicos. Sí lo tengo en mente como una droga de elección en caso de una falta de respuesta de los antiangiogénicos. Pero dos cosas me preguntaste. Una, droga de elección, ninguna. La accesibilidad del paciente. Y lo otro, Juan, perdón que me... No, el tema de los biomarcadores, viste que aparecen un montón en todas las imágenes que mostraste, que te hablan, bueno, de cómo está el paciente, de cuánto podrá llegar a recuperar, de qué pronóstico tiene. ¿Le das algún peso, alguna importancia? ¿Tenés en cuenta algo para determinar un camino más a seguir que el otro? ¿O simplemente están ahí, sabemos que pueden tener mal pronóstico, regular pronóstico? No, porque el resultado también para el paciente el resultado es subjetivo. El resultado es subjetivo si está viendo mejor o no está viendo mejor, y también es subjetivo en relación a su demanda visual. Probablemente si estos pacientes con biomarcadores que por ahí nos marcan un mal pronóstico son en un paciente con una demanda visual muy alta, no sé, un abogado o alguien que está muy activo, y probablemente el resultado para el paciente no sea bueno. Ahora, en este paciente puntual que de casualidad sabía leer y escribir, que estaba con 20/160, creo, haber terminado en 20/80, pues sí, 20/80 tampoco es tanto, ¿no es cierto? Pero para él era muchísimo, sobre todo porque eran los dos ojos y sobre todo porque su demanda visual era baja. Entonces, creo que a veces uno puede decir, y puede andar mejor o peor, y a veces nos llevamos sorpresa
no tanto con la imagen del OCT o la agudeza visual, pero sí con la expectativa del paciente. Creo que vale la pena intentarlo. O sea, varios de los casos que mostré, sobre todo el primero, creo que lo que me demostró es que por más feo que esté y demás, un antiangiogénico no se le niega a nadie, como dicen por ahí, ¿no? Sí, sí, se entiende, gracias. Una pregunta. Chicos, ¿alguna pregunta más? Una pregunta. Sí, dale. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Fede, bueno, excelente la charla. Yo tengo una pregunta que voy un poco más a la fisiopatología, ¿no es cierto? A mí me cuesta, yo creo que, no sé si opino lo mismo, que si bien los resultados con los antiangiogénicos han cambiado de la retinopatía diabética, creo que los resultados siguen siendo un poco inferiores a lo que podemos ver en los respondedores con degeneración macular. Y eso se debe a que el paciente de retinopatía diabética realmente, primero que cambia y cambia fundamentalmente si estamos bloqueando el VEGF a la cantidad de VEGF que podemos tener. No sé si están todos de acuerdo. Yo creo que el paciente de golpe, según algunos estudios de Peter Capocciaro, influye el anti-VEGF incluso en la oclusión de los pequeños vasos y en la aglomeración de los glóbulos blancos para poder tapar estos vasos y tener más o menos isquemia. ¿Qué le parece y qué te parece, Fede, que vamos a ver con el BROLU? Que vamos a tener una capacidad enorme o mucho mayor al bloqueo de VEGF. ¿Vos crees que vamos a tener más cambios y nos vamos a poder llegar a animar a confiar un poquito más en el paciente? Obviamente estamos hablando de un planteo ideal que tengamos y podamos disponer de la droga. Para que estos pacientes no sean panfotocoagulados y los podamos tener bloqueados por más tiempo. Yo creo que sí, que nos puede dar más confianza porque bueno, dos cosas. Primero, de lo primero que decías, creo que la diferencia en la respuesta al tratamiento en cuanto al tipo de respondedores de degeneración macular y edema macular diabético, es muy difícil compararlo porque estamos hablando de una patología aguda contra una patología crónica. Ese nivel de cronicidad y ese nivel de VEGF, de persistencia del VEGF, tanto cronicidad, te hablo para atrás y para adelante, porque el diabético que te llega con la degeneración macular relacionada a la edad, hoy en día en general te está llegando semanas después de despertar la enfermedad. El paciente diabético que te llega con edema, ¿cómo sabes cuánto tiempo tenía para atrás un edema subclínico que le empeoró en ese momento, lo notó y vino? Y también para adelante, la cronicidad en cuanto al VEGF, bueno, hay membranas que sí, que la vas a tener por años, pero muchas otras es como que se van agotando más tempranamente que en diabetes, que lo vas a tener mucho más tiempo. Ahí creo que puede estar en la diferencia en la respuesta del tratamiento. Y lo otro que preguntabas, creo que el BROLU no sé si nos va a dar una mejor respuesta que lo que tenemos, no, por lo menos lo que se vio hasta ahora no nos va a dar una mejor agudeza visual o una mejor respuesta, pero sí nos va a dar más tiempo sin droga, es decir, vamos a necesitar menores cantidades de inyecciones por año y eso nos puede llegar a hacer animarnos más a un tratamiento con antiangiogénicos en lugar del láser en los pacientes que, como decía bien Susana, no son vulnerables y confiamos en ellos para eso. Yo te quería hacer una pregunta, Fede. Los pacientes que tienen que inyectarse así seguido, ¿cómo se toman en general el tema de venir a inyectarse? ¿O cómo uno puede organizarse para que les sea práctico y acepte inyectarse tan seguido? Mira, la mayoría de los pacientes que tengo en tratamiento mensual están dentro de protocolos de investigación y bueno, es mucho más fácil ahí. El paciente ya al entrar sabe a lo que le espera por delante los próximos 2 años. En los pacientes de consultorio es más difícil, se hace más fácil en los pacientes que tienen muy deteriorado un ojo,
entonces ya siguieron el camino y como pasa con degeneración, más frecuente todavía en degeneración macular, ¿no es cierto? Paciente que está en movimiento de manos o cuentadedos 10 centímetros en un ojo, es mucho más fácil que entienda de que el otro ojo va a necesitar un tratamiento mensual por X cantidad de tiempo. Después aparece que faltó un mes no vino, otro mes no te pudo conseguir el turno. No es fácil implementarlo, pero creo que es fundamental el diálogo previo con el paciente y hacerle entender de que, bueno, el tratamiento con láser es seguro, es eficaz, pero tiene sus riesgos también y puede tener algún tipo de secuelas que con los antiangiogénicos la retina en ese sentido está virgen. Creo que más que nada tu pregunta, la respuesta apuntaría a mucho diálogo con el paciente previo a encarar uno u otro tratamiento y ahí ver si te animás a ir por un lado o vas más a lo seguro, decirlo con fotocoagulo y me olvido del tema. Bueno, muy bueno, Federico, muchísimas gracias. José, ¿querés compartir tu pantalla? Bueno, a ver. Acá te volvemos a agradecer todos el estar presente. Bueno, la verdad, el agradecido soy yo. Andrés, un agradecimiento personal porque estuvimos en contacto con todos estos vaivenes. Y por supuesto al auspicio de Novartis. Y bueno, vamos a tratar de, si les parece bien y ya puedo largar, no sé. Sí, adelante nomás. Sí. Bien. Sí, y vamos a hablar de, digamos, es difícil hablar de un tema que ya de los pocos son que he hecho, a ver, hablaron muchísimo sobre esto y gente como el Pato Sloman, que realmente es una autoridad en todo esto, y de hecho también agradezco algunas de las diapositivas que me facilitó. Y por eso le vamos a tratar de dar una vuelta de rosca. Voy a empezar con un caso, paciente de 76 años, femenino, fumadora, hipertensa, que viene por una cirugía de catarata por disminución de agudeza visual. Cuando le hacen el OCT, ven que hay una membrana hiperretinal en el ojo derecho, ven en un ojo izquierdo con una mácula absolutamente normal o aparentemente normal, lo cual los cirujanos de catarata la operan con muy buena evolución en el ojo izquierdo, pensando de que después, generalmente me lo derivan para operar la membrana con la catarata al mismo tiempo del ojo derecho. Y realmente tiene muy buenos resultados porque a las 3 semanas tiene una agudeza visual 20/20 el ojo izquierdo del ojo operado, donde acá vemos los CT con el ojo derecho donde se aprecia la membrana, pero el ojo izquierdo me aparece con esto. Y realmente líquido subretinal, con unas alteraciones ahí a nivel del epitelio pigmentario, que cuando hacemos un corte un poquito más arriba, vemos que esas alteraciones del epitelio pigmentario son mucho más severas, diagnosticándole la degeneración macular y con una obra social de lo que yo diría más o menos buena, que le van a probar con un OCT así un ranibizumab en un tiempo moderadamente corto, a los 7 a 15 días. Empezamos la dosis de carga con ranibizumab y obtenemos, digamos, un secado bastante completo con una alteración del epitelio pigmentario, pero convengamos bastante menor de lo que habíamos visto antes, por lo cual uno se siente tranquilo porque está enfrente de un respondedor. Obviamente, OCT mensuales para controlar, y de golpe aparece con esta imagen, empieza a ver líquido a nivel de subretinal, alguna imagen, subretinal y alguna imagen a nivel del epitelio, debajo del epitelio pigmentario, lo cual decido volver a poner otro ranibizumab.
A ver, para. Algo ha pasado que se me ha agrandado la imagen. Bueno. Bien. Entonces, al mes volvemos con la recidiva, pero nada, mencionar que cada vez que le inyectamos, respondía, esperamos la recaída, volvimos a inyectar un PRM cualquiera. Y lo que me importa mostrar acá es cómo secamos en el 2018 y cómo en el 2019 ya se van alterando todas las estructuras hasta llegar al 2020, antes de la pandemia. No lo he vuelto a ver a esta paciente, con esta última imagen. Y sin duda, lo que uno quiere referirse con esta sucesión de imagen, que nos guste o no, todos esos vaivenes que nosotros tenemos de respuesta y empeoramiento van alterando toda la estructura, van haciendo que crezca la membrana neovascular y por ende, a la larga, van alterando anatómicamente, y eso tiene repercusiones funcionales. Y como un poco recién Fede dijo, las alteraciones funcionales terminan siendo una alteración de calidad de vida enorme. Llámale en el edema macular diabético, llámale en la degeneración macular, que es lo que realmente lleva a los grandes problemas y las grandes causas de abandono de tratamiento. Esto no quita que con los antiangiogénicos y los estudios que nos mostraron, yo que soy viejito acá como el doctor Bastien, que en algún momento nosotros intentamos fotocoagular las lesiones parafoveales, sin duda los antiangiogénicos nos han traído un cambio enorme, una recuperación de la visión y una, según las inyecciones mensuales de los primeros estudios clínicos, nos mantuvieron una buena hueso visual por lo menos por 2 años. Ahora, como muchas veces repetimos, el mundo real dista de la vida diaria y sobre todo a medida que la cantidad de pacientes con degeneración macular aumentan y nosotros, y ahí difiero un poco con el Fede, creo que la degeneración macular es una enfermedad crónica y la hicimos más crónica, lo cual nos saturan los servicios. Entonces, sin duda, en el 2014, Holtz demuestra, en este trabajo que a mí realmente me encanta, comparando los resultados del CAT con los resultados que tenían en el mundo real en países desarrollados, donde la disponibilidad es muchísimo mejor que la que por ahí tenemos nosotros, y que no tienen problemas de disponibilidad, pero siempre demostraron que los resultados visuales funcionales a lo largo de los años caen con respecto a los estudios clínicos. Y sin duda, nosotros estamos más cerca de lo que es Italia. La señora nuestra estaría más o menos a esta altura de los 600 días, que estaba con 2070. Y es lo que pasa lamentablemente con las PRM. Sabemos, para eso, nada, había un montón de estrategias, se siguen desarrollando estrategias de inyecciones mensuales, bimensuales, depende de la droga y los gustos que cada uno tenga. El Prorenata, que lo hemos usado por muchos años, y yo tengo que decir, sinceramente lo sigo usando porque uno está condicionado por las obras sociales y el paciente y la accesibilidad del mismo. El Tritan Extend, que es mi gran sueño, que debo tener un par escasos, que se pueden afrontar con buenos medicamentos el tratamiento para un Tritan Extend, y ahora observar y planificar, que yo la verdad que no he tenido mucha experiencia, pero es una personalización más del Tritan Extend. Solo decir que el Tritan Extend generalmente que uno hace es cargo, una vez que termina la carga, espero 6 semanas, veo si hay una reactivación. Si hay una reactivación, me vuelvo al mes, digamos, a las 4 semanas. Si no hay reactivación, sigo probando cada 6 semanas por 3 meses. Si eso se mantiene estable, me animo y largo 2 semanas más. Y si eso por 3 veces sigue estable, ya más o menos uno entre 2 meses, 2 meses y medio,
algunos afortunados dicen que 3, pueden realmente ya establecer como un mandato de inyecciones y ahí sí disminuyendo la cantidad de OCT y la cantidad de visitas. Pero hay una verdad, digamos, nosotros tenemos en todos los estudios, vemos que hay condiciones propias del paciente, hay respondedores, hay no respondedores, que gracias a Dios son muy pocos, 5 del 10%, hay algunos pacientes que responden con la carga y después se nos caen, y hay otra curvita que son los respondedores lentos, que se caen un poco y después con la sucesiva inyecciones levantan. Pero la realidad es que nosotros hacemos toda esta medida basándonos en lo mismo que se basan los estudios clínicos, en dos cosas. En la función, o sea, la agudeza visual, y en la topografía, o sea, el OCT, donde nosotros podemos ver si tenemos un empeoramiento, un estancamiento o un mejoramiento de nuestros pacientes. Ahora, por lo menos para mí, el miedo de subtratar, a pesar de que el sistema nos hace subtratadores crónicos, realmente me deja una gran frustración. Y por eso, cuando uno hablaba de función, de agudeza visual, de morfología, que no se correlacionaban y se quedaba más tranquilo porque mejoraba, pero el OCT estaba peor, eso ya estamos viendo que no tiene nada que ver. O sea, si vos agarras una foto de un paciente, puede haber una disfunción entre la función y la morfología. Pero si uno ve toda la historia, o sea, la película del paciente, va a ver que cuando hay alteraciones morfológicas, inexorablemente va a terminar en alteraciones funcionales. Y por supuesto, esos cambios morfológicos nosotros publicamos con Juan Pablo Real en el 2015, estudiando tanto el inicio de la disminución visual por la degeneración macular en el diagnóstico como la reactivación. Los cambios morfológicos se preceden, y eso hay mucho publicado, entre 14 y 21 días a los cambios funcionales. Entonces, realmente yo toda la vida he tratado de mejorar mi detección en el grupo, mi detección de la enfermedad inicial, y tratar de detectar precozmente la reactivación para tratar con un antiescogénico lo antes posible. Y si pudiera, y si ustedes me dicen, en alguna época se habló de toleremos el líquido subretinal, a mí me gustaría mantener las retinas bien secas siempre. Entonces, lamentablemente, para uno poder ver los tiempos de reactivación reales, debería ver realmente cómo ese neovaso va creciendo, y ni hablemos si uno pudiera ver qué parte del neovaso es activa y qué parte maduró, porque también es muy importante, ya que la parte que ya maduró del neovaso va a ser mucho menos respondedora a los antiangiogénicos que la parte activa. Entonces, como no lo podemos ver directamente, hay biomarcadores, y esos biomarcadores son las acumulaciones de líquido, que pueden ser interretinales, subretinales, o desprendimiento de epitelio pigmentario, y algún material hiperrefractante subretinal que podría ser sangre o la misma membrana, ¿no es cierto? Simplemente para mostrar un caso de cada uno. Pero acá se agrega otro problema. Dirían mis hijos, viejo, vos siempre estás viendo el problema. Y sí, siempre estoy viendo el problema, porque hay que tratar de encontrarle la solución, porque el problema lo vemos cuando no tenemos buenas respuestas. Y el otro problema es que, ¿cómo somos nosotros realmente cuando juzgamos en el consultorio todas estas imágenes? Hay un estudio de CAT que compara los 46 especialistas contra el Reading Center, y realmente tienen
discrepancia de un 79.1%. La verdad es altísima. Y si uno ve un nuevo estudio, que es el OR, que ha hecho por los alemanes, que son unos tipos fantásticos, que es un estudio clínico paralelo a otro estudio clínico, donde nada más que analizan si los médicos que participaban en el estudio clínico tenían las mismas opiniones que los reading centers. Y veían que en la parte teórica todos sabíamos todo esto de los líquidos, de la acumulación y del daño que produce. Y había muy buena coincidencia. Pero cuando interpretaban un OCT, ya había cerca de un 30% de disidencia entre los participantes del estudio y el reading center. Y oh sorpresa que cuando llegaron a ver la aplicabilidad, o sea, los médicos veían, coincidían que tenían que reactivar, que era una reactivación, el subtratamiento o la decisión de tratar o no tratar, había una diferencia de 64.5, era enorme, y si lo leen, para mí está muy bueno ese trabajo, las causas son de lo más insólitas, pero hasta nos reflejan, haciendo autocrítica, alguna vez cuando estamos apurados, cuando no tenemos tiempo para inyectar, no, hay poquito líquido, lo inyecto, y vamos a ver por qué ese número es tan alto, y un reading center, obviamente, que tiene mucho más tiempo para analizar y mucho más experiencia en el análisis, hubiera retratado, y probablemente eso, en el final de camino, nos repercute funcionalmente. Y para eso siempre tenemos que hacer este breve recuerdo fisiopatológico, que las membranas neovasculares pueden ser de tipo 1, o sea que perforan la membrana de Bruch, pero se mantienen por debajo del epitelio pigmentario con o sin pérdida de líquido. De tipo 2, que son las clásicas, que ya atraviesan el epitelio pigmentario y tienen la pérdida a nivel subretinal o intrarretinal. Y el tipo 3, que no vamos a hablar mucho del tema, pero es la anastomosis entre la circulación retinal y coroidea. Entonces, empezando por el biomarcador, obviamente siempre voy a empezar por el líquido intrarretinal. El líquido intrarretinal puede acumularse en espacios bien definidos. Después voy a mencionar rápidamente la diferencia entre exudativos y crónicos, pero sin duda es un fenómeno de mal pronóstico. Y esto lo viene describiendo Ursula Smith, que si uno sigue todos los estudios de Ursula, realmente es una obsesiva, una fanática del líquido intrarretinal, y donde menciona claramente que el líquido intrarretinal, ya en los estudios en el Mont Blanc, con un estratus, ya menciona que la presencia del líquido intrarretinal, sea en el inicio o sea durante todo el proceso de que dure el trial, es un signo de mal pronóstico. Entonces, hablando funcional. Y esto se demuestra en estas últimas líneas rojas, donde mostraban que siempre hubiera desprendimiento de epitelio pigmentario o presencia de líquido subretinal, si estaba el componente retinal del fluido, siempre los pronósticos visuales eran inferiores a cuando esos no existían. Entonces, sin duda, el líquido intrarretinal es un mal pronóstico. Y ni hablemos si ese líquido intrarretinal está en la fobia. El CAT lo demuestra que cuando tenemos la presencia de este líquido intrarretinal en la fobia, el pronóstico visual es aún peor. Úrsula más adelante hace otro estudio, muestra esta curva descendente en todos los pacientes que tienen la presencia de los quistes intrarretinales, y realmente nos vuelven a verificar que esto es de mal pronóstico. Lo tengamos en el inicio, aunque tengamos respuesta,
o en el final, o durante todo el proceso de la inyección que nos lleve el paciente. Ahora bien, ahí hay una diferencia entre el exudativo, que sería un líquido interretinal agudo, que tiene mucho mejor respuesta a los antiangiogénicos generalmente, a uno crónico, pero un trabajo reciente que al final decidí no incluirlo porque realmente que quería dividir el pronóstico visual entre el líquido interretinal exudativo y el degenerativo, concluye que una de las limitaciones es que no podía determinar bien cuáles eran exudativos y cuáles eran degenerativos. Los degenerativos supuestamente tienen una forma un poco más cuadrada, menos esférica, menos quística. Generalmente se acompañan de atrofia a nivel del elipsoide, atrofia del epitelio pigmentario o líquido o desprendimiento del epitelio pigmentario. Otro biomarcador es el líquido subretinal, que por mucho tiempo decían que, bueno, que no tenían tan mala agudeza visual y que uno podía tolerar, si bien con el tratamiento habían demostrado que se podía disminuir ese líquido, pero uno podía tener tolerancia de ese líquido por debajo de del neuroepitelio, de la neuroretina, porque tenía buena agudeza visual, no mejoraban y a veces podía uno no retratarlo con este líquido. Eso se demostró después con otros estudios que no es tan cierto. Si uno tiene líquido subretinal por un tiempo extendido, sí o sí nos va a llevar a la atrofia. Además, como yo digo, estos biomarcadores fluidos son marcadores indirectos. Quiere decir que ahí hay una membrana neovascular que no está inhibida del todo y que por alguna razón sigue acumulando ese líquido debajo de la retina. Y eso va a llevar, nos guste o no, si saben, nos acordamos en la fisiología de la retina, cuando se rompe la unidad fisiológica entre el epitelio pigmentario y el fotorreceptor, a la larga los dos se van a atrofiar. Después está el líquido por debajo del epitelio pigmentario. El fluido, ese tipo de fluido, sabemos que es mucho más difícil de sacar con tratamientos y, digamos, es menos respondedor, llegando a que casi un 30% de ese líquido muchas veces, digamos, nos cuesta, a pesar de que lo tratamos con intensidad, que desaparezca. De nuevo, en la presencia de ese líquido tampoco es bueno porque, vuelvo a decir, estamos hablando de que si el líquido existe, muy probablemente la membrana neovascular está allí, está permeando, si es que no está creciendo a un paso mucho más inhibido, más lentamente, pero va a terminar produciendo la alteración a nivel de la función de la visión. Estos biomarcadores y su pronóstico también en un trabajo reciente se corroboran en la vida real. Un estudio obviamente mucho más pequeño que todos los estudios que ad hoc que se han analizado previamente, pero nos demuestran exactamente lo mismo. Si nosotros no secamos la retina, a la larga la función va a estar alterada. En el ensayo Harvard mostraron los factores de riesgos basales para la atrofia macular, que en definitiva es lo que nos va a llevar a la disminución visual. Este estudio es muy interesante porque usan dos tipos de dosis distintas de ranibizumab y dos esquemas distintos, mensual y PRN, y nos demuestran que los factores de riesgo para la atrofia macular son la presencia de quistes intrarretinales al inicio del estudio, la presencia de neovascularización tipo 3 o RAP, presencia de atrofia macular en el ojo compañero, o sea que probablemente tengamos el mismo patrón en el ojo que estamos tratando, y la presencia basal de líquido subretinal, de fluido subretinal. Además de eso, también
mayor volumen de drusas centrales, mayor grosor coroideo, presencia de atrofias nacientes, o sea, desde el inicio, pseudodrusas reticulares y aumento del grosor central. Ahora bien, lo importante de este trabajo es que ni el antiangiogénico, ni el esquema, ni la dosis aparentemente influirían en tener mayor riesgo de atrofia macular. Un poco demostrando y contradiciendo algunos trabajos que dijeron lo contrario, como el de Brown y colaboradores en la oftalmología. Y lo último que Úrsula está haciendo es, en un trabajo ahora del 2020, es un VEGF meter, que es, tener inteligencia artificial al servicio de la detección y de el volumen de cantidad de líquido y tratar de asociar eso primero con los malos pronósticos, que corroboró todo lo que había visto antes con el Stratus, con los estudios con el Stratus, en cuanto al mal pronóstico del líquido intrarretinal y a la presencia de líquido subretinal o desprendimiento de epitelio pigmentario, que a la larga va a afectar la visión. Pero más importante de esto, que en algún momento esto podría decidir ya y evitar la disidencia entre los reading centers y los médicos que estamos en la trinchera, para retratar a tiempo a todos estos pacientes y con una exactitud muchísimo más grande que la que podemos tener nosotros. En definitiva, yo quiero una retina seca y para mí eso sería un ideal importante. ¿Por qué digo un ideal importante? Porque realmente muchas veces en nuestros tratamientos yo no lo puedo lograr porque no dispongo, no accedo a la droga como para llegar a ello. Pero gracias a Dios, digamos, ahora Novartis diseñó esta nueva molécula, y esta nueva molécula tiene la capacidad, como bien dijo Federico, de ser muy pequeña, de tener mucha afinidad para el bloqueo del VEGF y de poder colocar en el mismo volumen una cantidad molar 11 veces mayor que la aflibercept y 13 veces mayor que el ranibizumab. O sea, una capacidad de bloqueo muchísimo más grande. Y eso quedó demostrado en las 48 semanas en las agudezas visuales, cuando se lo enfrentó con el aflibercept. Si bien no fue significativamente mejor que el aflibercept, pero no fue tampoco inferior al aflibercept, tanto en el HOC como en el Harrier, pero por sobre todo en el secado de la retina, en el sentido de que sí hubo una diferencia significativa cuando se observaron el grosor central de los OCT. Fue muchísimo más eficiente el brolucizumab que el aflibercept. Y eso permitía que a las 96 semanas tengamos un 35% más de pacientes con retinas secas. Y nada, si más o menos han atendido a lo que uno ha hablado en la charla, es 35% de más chance de estar en el ideal de resultado terapéutico en nuestros pacientes. Eso ya se venía demostrando a la semana 16. Esto es importante porque la semana 16, hasta la semana 16, el tratamiento de la aflibercept con el brolucizumab era igual, o sea, cada 8 semanas, y después uno se decidía, digamos, el brolucizumab extenderse, mientras que la aflibercept seguía a las 8 semanas, y aún ahí, a las 16 semanas, demostró que también secaba mucho mejor estas retinas. Y hay un dato importante que alguna vez lo hemos comentado con algunos de los que estamos acá en la reunión, que el aflibercept, a pesar de ser muy eficiente para el secado, tenía esas fluctuaciones, o sea, como que secaba y en algún momento perdía esa capacidad de secar
y cuando empezaba a acumular líquido, volvía la dosis a actuar y tenía la fluctuación de entrada y salida del líquido, y eso se demostró en el Harrier y en el Hawk. Y por un análisis del View se demostró que mientras más fluctuaciones tenemos en la retina del paciente, más afectación funcional vamos a tener en el largo plazo. En conclusión, la presencia de líquido en los CT es sinónimo de actividad neovascular, y eso no me cabe la menor duda. El día que podamos tener un angio-CT más confiable, a mí me gustaría, más que ver las acumulaciones de líquido, es ver cómo dinámicamente crecen estos neovasos, y vamos a tener, creo, una mejor respuesta o un tratamiento mucho más oportuno, pero todavía me parece, por lo menos en nuestras manos, el angio-CT no me está dando las imágenes confiables que yo necesitaría con todos los pacientes. La aparición de drogas nuevas que saquen más líquido en la retina es una muy buena noticia. Usar las inyecciones para prevenir la aparición de recurrencias morfológicas y sus consecuencias funcionales tiene que ser nuestro objetivo, y recordemos que estas alteraciones anatómicas preceden en 14 a 21 días a las alteraciones funcionales. Pero lamentablemente el problema de la degeneración es mucho más complejo, porque no solo tenemos la fisiopatología de la enfermedad, las características propias del paciente, los asuntos médicos que quedan demostrados en estudios como el LORCA, que por ahí tenemos, ni siquiera nos ponemos muy de acuerdo cuándo tratar o cuándo no tratar, sino que también tenemos los problemas de los proveedores de atención médica. Que en la mayoría de los casos, cuando uno hace un diagnóstico, le dan la dosis de carga, y sí, y solo si, teniendo la suerte que tengamos un respondedor en la dosis de carga, nos va a dar un refuerzo cuando nosotros mostremos un OCT con líquido. Y una vez que mostramos el OCT con líquido, después tenemos que esperar que venga la droga, que a veces se extiende 1 mes y medio y a veces hasta 2. Por lo cual vamos totalmente en contra de toda la charla que acabamos de dar. Y es por eso que uno empieza a hacer estrategias off the record, y yo sinceramente, si puedo con el paciente y tengo un paciente como el que estamos viendo, con un diagnóstico de degeneración macular, una visión de 20/70 en el ojo izquierdo, y sé que me va a demorar mucho tiempo la aprobación de un ranibizumab, que era el caso de esta paciente, le propongo hacer un bevacizumab hasta que me dé tiempo que me lleguen las dosis de ranibizumab. ¿Por qué? Porque el tiempo es oro en estas patologías, sobre todo, como les dije, sabiendo de que en 21 días me va a empeorar la visión este paciente. Entonces, empiezo con el bevacizumab y después vamos dando la dosis de carga. Tenemos hasta un extra para secar esa retina, y de nuevo, cuando tiene reactivación, vuelvo a proponerle inyectar ahí el bevacizumab hasta que me llegue el refuerzo. Ahí ya voy a ir de 1 en 1, y por lo menos a los 20 meses, igual que el primer paciente, digamos, yo logré una estabilización de la visión de ese ojo. Vino con 20/70, siguió con 20/70. El otro estaba con 20/25 y terminé en 20/70. Entonces, el gran problema es que ahora empezó el otro ojo. Y nada, volver a hacer estos tipos de esquemas son estresantes para el médico, estresantes para el paciente, porque muchas veces no tiene los medios para pagarse esa dosis de aguante hasta que llegue la droga,
y realmente para mí es hacer mala medicina, digamos. Es la medicina de lo que podemos, pero no es lo que leemos. Entonces, esto un poco aprovechando de que sé que Novartis nos auspició, estaría muy bueno que el Prolu sea más accesible a los pacientes y que por lo menos se dé cada 3 meses sin necesitar un OCT donde demostremos que hay más daño, porque por lo menos el 55% que demostró el Prolu de que pueden tener dosis cada 3 meses, van a tener una mejor oportunidad visual. Muchas gracias. Bueno, José, muy buena la charla. Yo te quería hacer primero un par de preguntas, después si hay alguien para preguntar, bienvenido. Vos hablaste ahí de la angiografía, por el tema del angio-CT. Para el diagnóstico diferencial y para la práctica diaria, ¿usás la angiografía digital en algún momento o para vos es mala palabra? No. No es mala palabra. Yo siempre digo, a ver, la tecnología es extraordinaria. Yo creo que, y yo eso guardo mi respeto, mi técnico todavía no es lo eficiente que a mí me gustaría, porque mandar un paciente para nada, ver una imagen de una membrana que vos sospechás y después te dan una imagen que no lo podés ni descifrar, realmente nada, hasta me da apuro. Yo sé que hay gente que debe tener mucho más experiencia que nosotros en la AngioCT y debe tener mucho más utilidad. Hoy por hoy me quedo más cómodo con los biomarcadores, me manejo más con los biomarcadores y te digo que en lo que más uso la AngioCT, ¿sabes qué es? En la central serosa, porque busco cuando no tengo mucha respuesta, si no hay un neovaso, para rápidamente tratar con un antiangiogénico, porque si no tiene neovaso yo no trato con antiangiogénico. ¿Y la angiografía clásica la usás o no? La angiografía clásica, antes lo usábamos de rutina apenas empezaban. Realmente que hoy es cuando sospecho de, hablemos en criollo, que le pifié el diagnóstico y que estoy con algo más y que no está respondiendo. Yo no soy de los que creen en que el antiangiogénico pierde eficacia, o sea, como si tuviera una tolerancia. Yo no creo mucho en el switching. A ver, porque hago switching obligatorio toda mi vida y no estoy viendo una cosa que sea por la droga, sino por disponer o no disponer del antiangiogénico. Y creo que, ¿por qué no? Cuando uno ve un no respondedor, tiene que recuestionarse que le está errando el tratamiento, al diagnóstico. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Hola? dale. ¿Me escuchan? Dale. Josecito, felicitaciones. Una clase a lo Luna Pinto, como decimos. Esta es una pregunta. Una pregunta para vos y para Martínez Cartier, que está atentamente mirando, lo veo ahí. Si vos sospechás una neovascularización aneurismática, una polipoidea, que sabemos que es bastante más agresiva, ¿podemos cambiar el approach de comienzo para el tratamiento? ¿Empezás a pensar en un mix o es siempre la dosis de carga, al igual que las otras membranas? ¿Cómo es tu rutina en estos casos? La verdad que yo ya empiezo, si tengo una polipoidea, ya empiezo, ¿viste?, con el ánimo abajo, ¿ok? Claro. Sí, trato de un mix. En algún momento, la verdad que a mí hasta me gustaba meter un PDT, si podía. Lamentablemente, ¿viste?, este país, con todo respeto, digo, nos deja cada vez con armamentos más limitados, lo cual no me hace sentir bien, porque
donde sé que podría tener una mayor eficiencia con el tratamiento de los antiangiogénicos, metiéndole un PDT y combinándolo, hoy no lo puedo hacer. Bueno, y a veces también, yo creo que ahí va la pregunta, porque hablamos algo, le meto un corticoide a estos pacientes. Intravítrea. Pero es más una medida de desesperación. José, sabés que Joaquín me leyó un poco. Yo te quería preguntar si el caso que presentaste, sobre todo al principio, de alguna foto del final, era una polipodia, porque si vos pensás que era una polipodia, hace caso. Y en parte, bueno, recién contestaste un poco, yo te quería preguntar eso. ¿Qué hacías diferente en algún caso que arrancaba normal? No le hice RFG. La verdad que puede ser una polipodia. Tabaquista esta señora, infernal, pero tenía muy buenas respuestas. La verdad que yo con las polipoides tengo muy mala experiencia generalmente. No le hice un RFG. Porque en el OCT el espesor coroideo estaba un poco aumentado y tal vez ese signo de la doble línea, o sea, tenía algunas características que eran compatibles. Y en lo personal, yo creo que la polipoidea es como, no necesariamente tiene una mala evolución, sino que a veces es como más persistente, es más pertinaz. Pero hay veces esa persistencia no afecta gravemente la agudeza visual. Pero bueno, se comporta diferente de seguro. Y Maurice, ¿cuál sería el paciente tuvo una caída de agudeza, ¿no? Bueno, pero la pregunta justamente, ¿cuál sería el approach en este paciente? ¿Las 3 dosis de carga, como en las otras membranas? No, este paciente tiene una obra social que me permite a la semana disponer del antiangiogénico, sea de un laboratorio o de otro, ¿me entendés? Entonces, mientras responda, yo le meto antiangiogénico. Claro. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien tiene una pregunta para hacer? José, en este switch que vos haces obligado entre bevacizumab y ranibizumab, veo que tendrás varios pacientes y en mismos ojos haciendo switch tiempo. ¿Notaste alguna diferencia entre una y otra película? Verás que no hago un switch, sino que a veces empiezo directamente con Beva, ¿no? No volvés al Beva. No, a ver, cada vez que vos tenés una recidiva, si vos querés, a ver, yo quiero ser coherente con lo que yo he publicado toda mi vida. Y toda mi vida dije que el tiempo es oro en la degeneración macular. Entonces, y que la accesibilidad es un gran problema en los resultados visuales nuestros. Al ser el tiempo oro, es mejor Beva que nada. ¿Me entendés lo que te digo? Yo realmente no creo que el tener mejor respuesta sea porque le metí uno y después otro tratamiento, sino porque le doy un antiangiogénico. En tiempo. ¿Me entendés? En el momento justo. O en el momento más justo que se pueda. Perfecto. Una pregunta más. ¿Y vos siempre te basás más en el OCT que en la agudeza visual? Así que los cambios del OCT aparecen 15 veces antes que... A ver, levante la mano quien no cambió de idea. Yo antes le daba mucha bola a la agudeza visual. ¿Hasta cuándo? Hasta que hicimos los estudios con Juan Pablo Real y dijimos, la pucha, a ver, si el OCT se antecede 14 a 21 días, y no solo está publicado por nosotros, sino por otros autores, a 21 días el cambio visual, ¿qué hacemos perdiendo 14 a 21 días? Está bien, perfecto. Sí, a ver, ya gente que me hace perder el tiempo tengo un montón. ¿Me entendés? Me parece que yo no puedo ser otro más. La verdad, hay que decir la verdad. Mucha gente no puede pedir, no puede pagar el bevacizumab, mucha, y se queda nada con lo que hay. ¿Y el OCT lo pedís mensual?
Sí, sí, la verdad nosotros tenemos la suerte de tener 2 OCT y un angio-OCT, nada, y eso de tenerlo cerca del consultorio me cambió la vida. Antes nosotros lo teníamos con un grupo de gente cerca, pero ya no es al lado de tu consultorio y te cambia la vida. Hoy realmente se lo pido antes que entre el paciente al consultorio. Bueno. Una pregunta que quería hacer, José, respecto de los biomarcadores que hablaste, fuiste muy claro respecto de secar siempre la retina, no tolerar el líquido. Te quería preguntar por los pacientes con líquido sub-EPR. Vos dijiste siempre que veías líquido. Dificilísimo, sí. ¿Y cuál era tu conducta con el paciente con líquido sub-EPR puro, sin líquido subretinal, subretinal neurosensorial y sin edema? ¿Los tratás? ¿No los tratás? Te vuelvo a repetir lo mismo que dije recién. Levante la mano quien no cambio de opinión en largo de la vida. Yo antes no lo trataba. Y hace rato que si puedo, o sea, si dispongo, lo trato. No me gusta. Con la eficiencia que ya sabemos, digamos, a ver, son los líquidos más difíciles de que nos respondan, ¿no? Bien. Acá Arturo quería preguntar. Hace una pregunta y vamos terminando, ¿les parece? Dale. Sí, ante todo, felicitaciones, Fede, y felicitaciones, José, por tu charla. No, un poco, digamos, siguiendo la línea de la pregunta que comenzó Ezequiel recién. O sea, veo que vos, para tomar una decisión con respecto a seguir tratando a los pacientes, no tenés en absoluto en cuenta la agudeza visual, sí tenés en cuenta el OCT. Y al tener en cuenta el OCT, me supongo que tenés tolerancia cero con respecto al líquido. Esa es un poco tu... No, a ver, Arturo, digamos, la agudeza visual se la tomás siempre, obviamente. No, ya sé, a ver, pero no la tenés en cuenta. Si tenés una retina seca, a ver, y tenés una caída de la agudeza visual, empiezo a buscar por qué tengo eso. ¿Me entendés? Ahora sí, estamos hablando de un mundo ideal porque no, la mayoría de las veces soy un insatisfecho, porque el sistema me hace así. Pero si vos tenés una líquido, a mí no me gusta. Entonces trato de que se seque. Porque si no, a la larga, cuando revisas, ¿viste? Por eso a mí, todos los estudios de investigación que hice con Juan Pablo fueron retrospectivos. Está muy bueno que uno no lo hace en la práctica clínica, por lo menos yo, si no es para ponerme a hacer un estudio, ir para atrás y ver qué se hizo. ¿Me entendés? No, yo comparto plenamente, yo comparto plenamente lo que vos planteás, y para mí, digamos, el objetivo ideal es que estos pacientes tienden a... O sea, yo trato o tiendo a que el paciente tenga la retina absolutamente seca. Pasa que a veces, bueno, por la situación socioeconómica y por el contexto en el cual trabajamos, a veces no se puede seguir indicándole a los pacientes las inyecciones porque no las pueden pagar o no las pueden cubrir, pero creo que sí, digamos, el objetivo que todos buscamos es tratar de secar la retina lo más que se pueda. Bueno, por eso un poco la charla tenía como objeto en algún punto de decir, a ver, si estamos aprobando una nueva droga, estaría bueno que todos, digamos, sociedades, laboratorios, presionemos para que por lo menos, a ver, no le parece que no nos obliguen a que nosotros demostremos un empeoramiento para tener que inyectar, porque si a vos te obligan a mostrar líquido, no podés hacer treatment extend. No lo podés hacer, porque si el paciente no tiene plata, no lo podés hacer. Tal cual. Sí, no podés. José, una última pregunta, porque me parece que ya se está haciendo muy tarde y vos estás muy cansado. Se está poniendo denso. Sí, dale. No, de esto no. ¿Cómo considerás el tratamiento en extensión, no? O sea, ¿hasta cuántas veces lo extendés para decir, bueno, ya considero que este paciente ya sale del tratamiento?
y lo suspendo. ¿Lo suspendes en el sentido, lo mantenés con la misma dosis? Lo prolongaste, estás en 3 meses, hiciste una dosis, a los 3 meses otra dosis, a los 3 meses otra dosis, y decidí suspenderlo. O sea, no tengo experiencia más de 2 años, Andrés, no tengo más experiencia de 2 años, y yo lo sigo inyectando. Porque sobre todo si tenés buena hueso visual, ahí sí. Correcto. La función es importante. Si vos ves un review que nosotros publicamos hace muy poco, en 2018, con Juan Pablo, ahí referimos que Müller, que es un investigador alemán, tiene la teoría, y lo demostró en un estudio, de que cada uno de nosotros con degeneración macular tenemos un patrón de secreción de VEGF. Entonces, si nosotros pudiéramos identificar cuál es el patrón de secreción de VEGF, sabríamos a cuál tenés que inyectar cada un mes, a cuál cada 6 semanas, a cuál cada 8 o a cuál cada 3 meses. Tal cual. Y ese trabajo me parece muy interesante y lo tengo en la cabeza, por lo cual yo seguiría inyectando. Si fuera mi ojo, me lo seguiría inyectando. A mí este comentario que vos hiciste, disculpa Andrés, me parece muy importante, José, porque muchas... No se te escucha, Arturo, ¿eh? ¿Qué? No se te escucha bien. Está muy bajo. No, decía que, perdón que me metí, pero me parece muy importante resaltar esto que acaba de decir José, porque muchos colegas sostienen que a veces el paciente, como tiene buena agudeza visual, lo dejan de inyectar. Y en realidad no es así, porque el paciente después vuelve a perder la agudeza visual que recuperó. Entonces, este comentario que acaba de hacer José, me parece realmente, digamos, muy importante, ¿no? Siendo las 9 de la noche, es uno de los comentarios más importantes. Sí. No, lo que pasa es que... uno de mis pacientes Trieta Nexten, ¿sabes quién es? Mi viejo. Mirá. No lo dejo de inyectar. Tal cual. Por eso siempre es importante decirle al paciente cuando se inicia el tratamiento que lo iniciamos y no sabemos cuándo y si alguna vez lo vamos a terminar. Y eso es fundamental explicárselo en reiteradas ocasiones, porque los pacientes siempre están esperando que se termine y que vean bien. Esa es la realidad, ¿no? Bueno, a todo el panel, sí, a todo el panel, mil gracias como siempre. Creo que fue una sesión espectacular. Gracias, Fede. Gracias, José. Especial gracias por este momento que estás viviendo y te mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, la verdad que como siempre un lujo. Aprendemos permanentemente. Así que un abrazo a todos y nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias por todo. Saludos. Gracias a Novartis por el auspicio, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias.